Los rastros de la cercanía entre la mujer y Luna aún están a la vista. Estas imágenes muestran a la izquierda la casa del pastor y a la derecha la de Chacón, al norte de Ciudad de Guatemala. Pero ¿cómo es que nosotros podemos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, ser expertos en saber discernir entre los falsos ministros de los verdaderos ministros? La única forma en que tú y yo vamos a poder discernir esta realidad es que nosotros tengamos mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras y que seamos guiados, como lo dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Nuestro hermano Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 3 puntos muy importantes en este versículo que nos da a conocer el Espíritu Santo. Primero, no es nada nuevo de los falsos maestros o falsos profetas. Ya existían antes, y nuestros hermanos tuvieron que lidiar con ellos. Esos falsos maestros introducen, dice Pedro, por medio de una manera encubierta, introducen herejías que destruyen a la iglesia. Dice que estos también niegan al Señor que los rescató, pero al mismo tiempo traen juicio sobre sus vidas, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nuestro hermano Moisés dice en Deuteronomio 13:1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hoy en día, el Señor quiere que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los discípulos de Jesús, los estudiantes de las Sagradas Escrituras, la nueva criatura en Cristo, los que somos discípulos de Jesús, alumnos de la palabra, el Señor quiere que nosotros le sigamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Para eso es importante que tú y yo conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías 56:10, hablando de estos falsos maestros, dice: sus atalas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esto está hablando acerca de estas personas que predican o que enseñan. El versículo 11 dice: y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Escucha muy bien, allá en el Antiguo Testamento Isaías los declara perros comilones. Hoy día diríamos: estos son perros comilones con megas iglesias, perros comilones con megas cuentas bancarias, perros comilones con sus carros de último modelo, o sus jets, o sus aviones, pero son perros comilones. Y dice que son insaciables. Y dice que son pastores que no saben entender. Dice que ellos siguen sus propios caminos y que ellos buscan su propio provecho, cada uno por su lado. Es bien claro, ¿me entiendes?, observar que la palabra de Dios ya los declara. Sí, el Hijo de Dios es estudiante de las Sagradas Escrituras y guiado por el Espíritu Santo, no se dejaría engañar. Jeremías también tuvo el problema y dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no verás espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. El pueblo de Israel estaba siendo engañado por falsos profetas. Pero Dios le responde a Jeremías y le dice: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión.
mentirosa adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Lo mismo sería hoy en día. Estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estos falsos obradores de milagros, no tienen la visión de Dios. Esta gente es una mentirosa, de acuerdo con Jeremías 14. Dios mismo les dice que son mentirosos. Dice que un espíritu de adivinación está en ellos y que sus ministerios son vanidad, que son engaño. Y que esa vanidad y engaño de su corazón es lo que utilizan para predicar. Pero ¿quiénes se van a dar cuenta de esta realidad? Obviamente que aquellos que son discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes no se van a dar cuenta de esta realidad? Los ignorantes, los que no son discípulos de Jesús, los que no son alumnos de Dios, los que no escudriñan las Escrituras, los que no se dan cuenta del texto en contexto y los que permiten que simplemente les estimulen con sentimientos y emociones. Jeremías 14:15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Escúchame bien, en el Antiguo Testamento Dios tenía el castigo para estos falsos profetas. ¿Tú crees que no lo va a tener hoy en día? Claro que sí, nada más es cuestión de tiempo. Escúchame bien, todos estos falsos ministros, todos estos falsos maestros, de alguna manera son expuestos por Dios mismo de su falsedad. ¿Van a tener consecuencias? Claro que sí. Dios dice aquí que van a ser consumidos. Así que nada más es cuestión de tiempo. Escúchame bien, estos ya están siendo desenmascarados. Pero ¿quiénes son los que lo siguen? Los ignorantes, los que no son discípulos de Jesús, los que no tienen conocimiento de la verdad, porque no son alumnos de Dios, no estudian las Sagradas Escrituras y no son guiados por el Espíritu Santo. En Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Escúchame bien, ¿cómo puedes saber tú qué es lo que Dios ha dicho si no eres estudiante de las Sagradas Escrituras? Escúchame bien, la responsabilidad de cada hijo de Dios, cada hija de Dios, como discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras, alumnos de Dios, es que nosotros tengamos el conocimiento de los 66 preciosos libros que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Si conocemos nosotros la verdad, vamos a tratar de analizar continuamente lo que escuchamos por medio de la palabra de Dios. El momento que tú eres guiado por el Espíritu Santo a toda verdad por medio de las Sagradas Escrituras, estos falsos maestros no van a tener absolutamente ninguna oportunidad de engañarte, ni de sacar provecho de tu vida. Pero sobre quiénes tienen control absoluto y a quiénes son aquellos que pueden engañar. A los ignorantes de la Sagrada Escritura, que no son discípulos de Jesús, que no son estudiantes de las Sagradas Escrituras, que no son alumnos de Dios, que no son guiados por el Espíritu Santo y que no tienen el conocimiento o el testimonio de Dios en sí mismos. Son gente que son guiadas por los sentimientos y emociones. Eso es todo. Jeremías 23:17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No has escuchado que continuamente estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, falsos profetas, continuamente profetizan: este es tu día, este es el mes, este es el año de prosperidad que va a venir sobre tu vida? Escúchame bien. Todo aquello que puedes obtener aquí en el planeta Tierra en relación a economía y materialismo se va a deshacer en algún momento, porque Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra donde more para siempre la justicia. ¿Cuál es el propósito del Señor para su verdadera iglesia? Escuchen muy bien, la verdadera iglesia, los verdaderos hijos de Dios, están aquí con una sola meta, y es esta. No para buscar salvación, porque ya la tenemos en Cristo Jesús por gracia. Y no para tener vida eterna, porque en Cristo Jesús hemos nacido por segunda vez del agua y del Espíritu. ¿Para qué estamos aquí? Para ser testigos de Jesús, obreros en su viña,
para ser soldados en su milicia, ministros de reconciliación y embajadores de Jesucristo. Te das cuenta que estos falsos profetas, estos falsos maestros, nunca, jamás ellos van a tocar el tema de los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos apóstoles y los falsos pastores. Ellos nunca van a hablar del tema de falsas iglesias y de falsos hermanos, porque si lo hiciesen, se queman ellos mismos. Escucha muy bien, Jeremías 23, 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Escucha muy bien, ya tenía problemas Jeremías en su tiempo. ¿Hasta cuándo, dice Jeremías? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Escucha muy bien, van a estar hasta el final. Pero van a ser consumidos. Dios mismo ya les ha dado el veredicto. No piensa como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, de modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. Escuchen muy bien, estos falsos ministros hacen que la gente se desvíe de Dios y sigan a otras clases de dioses. ¿Cuál es el mensaje que estos falsos ministros y falsos profetas predican hoy en día? El falso mensaje del evangelio de la prosperidad. Es lo único que pueden hacer. Acuérdate bien, Isaías les dice que son perros mudos, perros comilones, perros soñolientos. Pueden tener megas iglesias, pero son perros. Pueden tener megas cuentas bancarias, pero son perros. Y de acuerdo con Jeremías, Dios ya los ha entregado a su destrucción. Nada más es cuestión de tiempo. Escuchen muy bien, Jeremías 23, 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y luego hace una pregunta a Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Escuchen muy bien, los que somos hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, estudiantes de las Sagradas Escrituras, discípulos de Jesús, alumnos de Dios, tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y es imposible que estos mequetrefes nos puedan engañar. No. Pero ¿a quiénes engañan? A los sentimentalistas, emocionalistas, que lo único que les gusta es saltar y brincar y moquear y llorar y revolcarse en el suelo. Eso es todo lo que hacen. Observa en sus propios videos en YouTube. Observa cómo simplemente les emocionalizan, pero no los educan. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Claro que lo es, escucha muy bien. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, escucha muy bien, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Es cuestión de tiempo. Estos, como los dice Isaías, perros, comilones, mentirosos y soñolientos, con megas iglesias, con megas cuentas bancarias, es cuestión de tiempo. Van a regresar al polvo de la tierra. No pueden detener la realidad de su envejecimiento, su enfermedad. No pueden detener la realidad de sus propios escándalos, en sus propios divorcios. No pueden detener la realidad de que estos simplemente todo el tiempo fueron enemigos de la verdad. Jeremías 23, 31 dice Jehová: he aquí que estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Escucha muy bien, pueden utilizar el nombre de Jesús, pueden decir el Espíritu Santo, pueden decir la Biblia, pero escucha muy bien, todos los que somos discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras, alumnos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, sabemos muy bien cómo sacan los textos fuera de contexto, por pretexto, para sacar provecho de la gente ignorante. ¿A quiénes engañan? A los que son sentimentalistas, emocionalistas, que no tienen la capacidad de poder sentarse por un momento y tener estudios de la Sagrada Escritura por medio de la verdad, en texto, con contexto, guiados por el Espíritu Santo. Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Escucha muy bien, lo único que hacen es sacar provecho de tu economía.
Eso es todo. Pero provecho para tu vida, no. Lo único que pueden hacer es endulzar los sentimientos y las emociones de aquellos que lo siguen, simplemente para tener un momento de sensación y de emoción. Jeremías 28:15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. Aquí ya hubo en el tiempo de Jeremías un profeta falso llamado Ananías. Ahora oye, le dijo Jeremías a Ananías. Oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y luego viene el veredicto, escucha muy bien. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Escucha muy bien, Dios está en control absoluto, Él es soberano, infalible e inmutable. ¿Tú crees que Dios se va a sujetar a estos falsos ministros y falsos profetas? No. Estos están aquí para engañar a los que rechazan la sana doctrina. Pero están bajo la mira del Señor, claro que sí. Dios los va a destruir. Jeremías 28:17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Escuchemos bien. Estos falsos ministros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, estos están en la mira del Señor. Nada más cuestión de tiempo. Dios los va a destruir.